Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de la carta a los Romanos. Y estamos en el capítulo 13, hoy nos toca desarrollar del versículo 8 hasta el versículo 10. Y voy a estar dando lectura. Romanos 13, 8 al 10, dice así: No debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a orar y dejar en las manos del Señor el mensaje esta mañana. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y hoy, Padre, pedimos que tú nos abras el entendimiento para que nosotros podamos aprender todas las verdades que contienen estos versículos que hoy vamos a desarrollar mediante tu sabiduría. Padre, dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, probablemente la mayoría de los que estamos acá nos habremos dado cuenta que a partir del capítulo 12 tenemos un montón de imperativos. ¿Qué son los imperativos? ¿Qué función cumplen en la Biblia? Pues cada imperativo es un mandato divino en la Biblia. Cada imperativo es una orden divina que debemos obedecer. Y ahí nos topamos con un asunto que nunca ha sido popular ni agradable para ningún ser humano: la obediencia. No nos gusta. ¿Por qué? Porque implica ir en contra de nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de otra persona. En este caso, a la voluntad de Dios. Para cada ser humano, obedecer siempre fue algo indeseado. Miren, cuando fuimos niños y estábamos en el mejor momento de nuestro juego y nuestro papá, nuestra mamá nos pedía, qué sé yo, barrer, ir al almacén, era desagradable, era frustrante. No nos gusta. Y miren, desde que Adán y Eva pusieron sus propias voluntades por encima de la voluntad de Dios, hasta nuestros días, justamente esa ha sido la raíz de todos los pecados que se cometen en el mundo. ¿Por qué? Porque pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, rebelarnos contra Él y hacer nuestra voluntad, hacer las cosas como nosotros queremos o como nosotros deseamos. Cada desobediencia, por lo tanto, cada pecado es una ofensa a la sabiduría de Dios y a la larga resulta ser una falta de amor. Y como cristianos no podemos vivir una vida espiritual sin obediencia. Si queremos agradar a Dios, debemos someter nuestra voluntad a la suya, que al final se traduce justamente en obediencia. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pues estamos obedeciendo. Pero aún la obediencia, que parece ser tan clara, a veces es malentendida. A ver, solemos escuchar la siguiente expresión: voy a dejar tal o cual cosa en manos de Dios. Yo voy a esperar que Dios obre, que Dios haga las cosas, y me quedo con los brazos cruzados. Bueno, por un lado, esto es absolutamente correcto. Si es que lo hacemos porque confiamos en la sabiduría, confiamos en el poder de Dios.
y no en nuestras propias fuerzas o nuestros propios recursos humanos. Pero no es válido cuando usamos esa postura para, decirlo de alguna manera, poner nuestra voluntad en punto muerto, quedarnos con los brazos cruzados y esperar que Dios obre y controle todas las cosas para nuestro bien, sin hacer ningún esfuerzo personal para observar la palabra de Dios y para obedecer su voluntad. Ahí estamos entrando nuevamente en el campo de la desobediencia. Bueno, ciertamente Dios hace y controla todas las cosas, eso es cierto, pero al mismo tiempo exige nuestra obediencia a su palabra en absolutamente todo lo que hacemos. De lo contrario, si esto no fuese así, no tendríamos tantos mandamientos y tantas exhortaciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo una palabra bien dura. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este caso se refiere a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero lo cierto y lo concreto, nosotros estamos llamados a obedecer, a hacer la voluntad de Dios. No olvidemos que la obediencia a la voluntad de Dios es el corazón de la vida cristiana fiel. Es por medio de la obediencia a Dios que los creyentes tenemos bendiciones, gozo, poder espiritual, todo eso. Pero miren, aun siendo regenerados por el Espíritu Santo, se nos pone sumamente cuesta arriba obedecer los mandatos de Dios. Lo debemos reconocer. El mismo Pablo se lamenta de eso y dice en Romanos 7:15, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Y cuántas veces nos sorprendemos nosotros en la misma situación? Aquel bien que nos propusimos hacer, no lo hicimos. Esa es nuestra realidad también. Muchas veces nos entusiasmamos al escuchar un buen sermón o cuando leemos la palabra de Dios, nos entusiasmamos, nos proponemos un montón de cosas buenas, pero al llegar en el momento de poner en práctica, nos damos cuenta lo difícil que es. Dijo una persona que se había convertido recientemente lo siguiente: desde que recibí a Cristo en mi vida, parece que tengo una batalla constante con el pecado. ¿Cuándo va a terminar todo eso? Creo que todos los creyentes genuinos hemos experimentado algo parecido. Por eso quiero darle una palabra de consolación. Miren, hermano, eso va a terminar exactamente en el momento cuando usted muera o sea arrebatado. Hasta ahí nomás, después ya no. Así que sigamos batallando contra el pecado. Es natural que como hombres deseemos vivir una vida confortable aquí, sin muchas pruebas. Ahora, sin embargo, estar luchando con el pecado en realidad es un buen síntoma de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque solo los creyentes genuinos luchan contra el pecado. Si usted es creyente genuino, va a estar luchando con el pecado. Es así. Los inconversos no tienen esa lucha tan intensa como nosotros con el pecado. ¿Por qué? Porque su vida está en perfecta armonía con sus deseos pecaminosos. No tienen problemas. No les preocupa ir en contra de la voluntad de Dios. No les preocupa herir o lastimar al prójimo. Les da igual. Y el pasaje de hoy inicia nuevamente con un imperativo.
que requiere una obediencia, por supuesto. Empieza el versículo 8 con la siguiente ordenanza: no debéis a nadie nada. Este mandato resulta algo conflictivo y a lo largo de la historia se ha usado para afirmar cosas que en realidad no transmiten. Por eso voy a dedicarle un minutito. Bueno, ciertamente esta expresión, no debéis a nadie nada, está conectado con el pasaje anterior, los versículos 1 al 7, que terminamos de desarrollar el domingo pasado. Pero vamos a ver hoy que sirve también de contraparte a lo que va a ir exponiendo a partir de ahora Pablo, no solamente hasta el versículo 10, sino hasta terminar la carta, hasta el capítulo 16. Pablo acaba de hablar sobre el pago de impuestos a las autoridades. Y el mandato de no deber nada a nadie se refiere a las obligaciones financieras del creyente. Lo que comunica Pablo es que el creyente debe honrar sus compromisos financieros. Sin embargo, algunos usan erróneamente este mandato para señalar que el cristiano nunca debe contraer deudas de ninguna índole. Que, como dice, que no debamos nada a nadie, pues creen que cualquier deuda que uno tenga es pecado. Ya sea comprar un terreno en cuotas, sacar un préstamo para la vivienda en cuotas, comprar un electrodoméstico en cuotas, etcétera, etcétera. Dicen que todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque al hacer eso, el creyente contrae una deuda y por ende le debe algo a alguien. Sin embargo, no es tanto así. En todo el Antiguo y Nuevo Testamento no tenemos ninguna prohibición en cuanto a la prestación de dinero o el endeudamiento en sí mismo, sino todo lo contrario. Lo que sí tenemos son regulaciones sobre el manejo correcto del dinero. En la Biblia vamos a encontrar más de 2000 referencias a la riqueza y a la propiedad. A Dios le preocupa mucho y nos dejó muchas ordenanzas y regulaciones. Por supuesto, no vamos a leerlas todas esta mañana ni a analizarlas porque no tienen que ver con nuestro tema. Pero en definitiva, los dos testamentos incluso justifican los préstamos financieros en caso de ser necesarios. Lo que sí prohíbe es la usura. El creyente no debe aprovecharse de la necesidad de su hermano. Eso es lo que prohíbe. En caso de que su hermano esté necesitado y el creyente dispone de recursos para prestarle, debe hacerlo. Debe extenderle la mano. Ahora sí, aquel que tomó el préstamo, pues debe honrarla en su debido tiempo. Esto significa que los cristianos deben procurar estar al día con sus compromisos financieros adquiridos. A eso está apuntando. Por consiguiente, deberíamos evitar meternos en deudas que de antemano sabemos que probablemente no vamos a poder pagar. Pero a pesar de todo eso, miren, podemos tomar todas las precauciones, pero siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, algo ocurra fuera de nuestro control y nos imposibilite abonar en fecha los compromisos. Hay un dicho que reza lo siguiente: el que debe o paga o ruega. El que debe o paga o ruega. O sea, el que debe y no puede pagar, no se esconde. Da la cara. Responsablemente acude a su acreedor y busca solucionar, ruega una solución. Por eso, o paga o ruega. ¿Qué sé yo? Se disparó el precio del combustible, se disparó el dólar. Puede haber un montón de situaciones que no estén en nuestro control. Pero
lo cierto y lo concreto, el que debe o paga o ruega. Y hasta aquí estaba tratando Pablo sobre asuntos financieros. No debéis nada, a nadie nada, dice. Pero a renglón seguido, interesantemente da un giro y declara que hay una excepción a esa regla. Hay una excepción, que existe una deuda extraña que no se incluye en ese paquete, en esa obligación de pagar, de no deber nada a nadie. Y es la deuda del amor. Y a partir de ahí nos da una perspectiva correcta de lo que es el cristianismo. Una aclaración de qué es el cristianismo. Y en el pasaje de hoy podemos aprender principalmente dos cosas. Que la deuda del amor es impagable. Y en segundo lugar, el amor cumple, el amor satisface la ley que Dios nos dejó. Romanos 13:8, la primera parte dice, como ya leímos, no debéis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Amar a otros es entonces la única deuda que, por decirlo así, podemos pegarnos el lujo de saldar nunca. ¿Por qué? Porque esa deuda en realidad nunca termina. Nunca terminamos de pagarla. Aunque nos pasemos amando y amando y amando y amando a los demás, toda la vida no hemos pagado aún nada del capital, solamente los intereses, para que entendamos. Del capital no vamos a lograr pagar nunca nada, apenas los intereses. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo, la deuda del amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo por siempre. Por más que nos pasemos la vida entera, como ya dije, amando a los demás, nunca vamos a terminar con esa nuestra deuda. Miren, todos conocemos esta expresión que yo a fulano o yo a mengano no le debo ni el saludo. Pues no es tanto así, hermanos. Si ya le pagaste todo, le seguí debiendo, porque le seguí debiendo amor. Es lo que la palabra dice. Es una deuda que va a permanecer. Le mostraste amor hoy, pues le seguí debiendo. Hace rato dije que es una deuda, o sea, que esa deuda de amor es una deuda extraña, es una deuda rara. ¿Por qué? ¿Por qué es una deuda extraña? Pues cualquier otra deuda que nosotros tengamos siempre se origina en el hecho de que alguien nos dio algo primero. Puede ser una persona, puede ser una institución financiera que nos prestó dinero para comprar un auto, para comprar un electrodoméstico o lo que sea. Y después tenemos que pagar las cuotas pactadas o devolver eso de la manera como hemos acordado. Pero acá quiero poner un detalle. No le pagamos al banco las cuotas porque amamos al banco. No lo hacemos. Le pagamos al banco porque le debemos. Nos dio primero y ahora le debemos. Lo mismo se aplica si prestamos algo, qué sé yo, un libro. Por un cierto tiempo tenemos que devolverlo. Terminó el tiempo y tengo que devolverlo. ¿Por qué? Porque no debéis nada a nadie. Pero la deuda de amor es diferente. Por eso es una deuda extraña. Se la debemos pagar a personas que no nos dieron absolutamente nada. No es que nos invitaron a cenar o alguien me llamó en mi cumpleaños, me felicitó, me visitó en el hospital y ahora yo tengo que retribuirle.
Está bien, tenés que hacerlo, es correcto, corresponde entre hermanos, pero no le estás pagando la deuda de amor. ¿Se entiende? Porque nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 6:32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Nuestra deuda de amor es con los que no nos han dado nada. Con ellos es nuestra deuda de amor. De hecho, la Biblia incluso dice que debemos amar a nuestros enemigos. O sea, aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han perjudicado, con esas personas tenemos una deuda, les debemos amar. Y no es opcional, sino es una deuda que debe ser saldada. Pues ¿cómo fue que nosotros adquirimos esa deuda? ¿Cómo fue que nos metimos en una deuda que nunca vamos a poder pagar? Suena raro eso, ¿verdad? Pues la Biblia tiene la respuesta a todo. Veamos primero Romanos 1:14, no hace falta que abran, yo voy a leer. Dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pasa que Pablo quería ir a Roma para predicar el Evangelio y no pudo. Pero él quiso ir a Roma no porque los romanos le habían dado algo, sino porque él estaba en deuda con ellos. Una obligación, dice él, que él tenía tanto con los unos como con los otros. Y surge nuevamente la pregunta, ¿y cómo fue que Pablo se metió en esa deuda? ¿Qué hizo? Porque la gente del mundo, los gentiles y los judíos, no le dieron absolutamente nada que no sea problemas. Solo problemas le dieron, otra cosa no le dieron. Pero él estaba en deuda con ellos, dice. Pues la respuesta nos da Pablo mismo en Romanos 1:5, donde refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Él no había recibido nada de los gentiles, pero lo había recibido todo de Jesús. Ese es el punto, hermanos. No hemos recibido nada de nadie, pero hemos recibido todo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía que él era merecedor del infierno. Sabía que había recibido un bien valiosísimo, indescriptible. Y ahora él estaba endeudado. Lo mismo podemos decir de todos nosotros. Cristo nos amó, pero por gracia, porque le nació amarnos y nos amó. Dio su vida a favor nuestro en la cruz del Calvario. Él perdonó todos nuestros pecados. Nos dio vida eterna. Y ahí se originó tu deuda y mi deuda. Me encanta lo que dice John Piper referente a este pasaje. Dice él que esta deuda fue generada ciertamente por algo que sí recibimos. Recibimos algo y hay que pagar esa deuda. Hay que pagar. Pero no hay que pagarle al que nos dio lo que recibimos, sino hay que pagar a los demás, a los que no nos dieron nada, a los que no merecen, igual como nosotros no merecíamos. Cristo nos dio todo, pero nosotros no podemos pagarle nada, en absoluto. No intenten pagar nada a Jesús, es imposible, porque una gracia que se paga deja de ser gracia. Si es por obra, ya no es gracia, dice Pablo. No, la deuda tenemos que pagar a nuestros hermanos. No con dinero, aunque si amerita, el amor se muestra también con los billetes, sino amándolos. Esta deuda de amor que nosotros tenemos con absolutamente todos,
se produjo no porque ellos nos dieron algo, los demás hermanos. Y repito, sino porque Cristo nos dio todo. Asimismo como Él nos amó sin merecimientos, así tenemos que amar nosotros. Lo dice 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice que también nosotros debemos. Es la misma palabra griega que aparece en Romanos 13:8. Parafraseado sonaría más o menos así. También nosotros tenemos una deuda. ¿Y cuál es esa deuda? Poner nuestra vida por los hermanos. Otro pasaje, 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otra vez debemos. Otra vez la misma palabra griega que usa Romanos 13:8. No debéis nada a nadie. Es la misma palabra, deber. ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Que en primer lugar, nunca será demasiado. Nunca será demasiado. Nunca amaremos demasiado a los demás. Y en segundo lugar, significa que los demás no deben, no tienen que ganarse el derecho de ser amados por mí y por ti. Lo debo hacer porque es mi deuda. No tenemos que exigir que hagan algo para merecer nuestro amor. No funciona así. De la misma manera que tú y yo nunca hemos ganado el derecho de que Dios nos ame. No lo hemos hecho. Jesucristo dijo en Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto Él le dijo a sus discípulos cuando los envió en una misión para sanar y todos los demás, etcétera, etcétera. Pero nos enseña cómo debemos proceder nosotros con los demás. Ahora, ¿quiénes son los demás? Pues todos menos tú. Los demás son todos menos tú. Todos son acreedores de tu amor incondicional menos tú. Me voy a aclarar. Ese es un detalle muy importante para tener en cuenta. Somos acreedores del amor de los hermanos, pero no podemos reclamarlo para nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo hemos recibido todo de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay nada. Ya se nos debe nada. Somos nosotros los que debemos. Y el que decide si va a bendecirnos con el amor de otros es Jesucristo. Y si Él decide bendecirte con el amor de tus hermanos, gracias y amén. Y si Él decide no, no importa. Me imagino que Pablo habrá recibido en toda su vida más desprecio que afecto. En absoluto. Y no importa. Si no recibís el amor que crees merecer, no importa, ya lo recibiste todo. Cristo ya te dio absolutamente todo. Ahora tú y yo estamos en deuda. Nosotros somos los que tenemos que pagar. Esposos, esto incluye el amor que le deben a su esposa. Esposas, ustedes le deben a sus esposas, a sus esposos ese mismo amor. Padres, ustedes le deben amar a sus hijos. Miembros de IBG, ustedes tienen la misma deuda con los demás miembros de IBG. Tenemos una deuda con los compañeros de trabajo, compañeros de universidad. Y tenemos que pagar esa deuda. No debéis a nadie nada, excepto amarnos unos a otros. Eso siempre vamos a estar debiendo.
Por supuesto, ese amor no se manifiesta siempre de la misma manera. Hay momentos en los cuales para demostrarle amor a nuestras esposas o para que ellas nos muestren su amor, lo hacemos con un tierno abrazo. Pero hay otros momentos en que vamos a mostrar ese amor amonestándolas debidamente. Siempre depende. Hay momentos en que un padre puede manifestar su amor dando un abrazo a su hijo, diciéndole lo mucho que le ama. Hay otros momentos en que va a manifestar su amor con una amonestación o una disciplina incluso. Pero tanto el abrazo como la amonestación o la disciplina deben ser siempre motivados por amor y nunca por la ira o por el enojo. Padres, cuando pegamos con ira o cuando le gritamos con ira a nuestros hijos, no mostramos amor hacia ellos. Y debemos pedirles perdón porque pecamos contra ellos. De hecho, hay momentos también en que el amor te exige alejarte de alguien. Y eso suena raro. Y es un punto muy delicado y requiere mucha sabiduría y mucho discernimiento. Porque si lo hacemos a la ligera, entramos en el campo de la desobediencia y la falta de amor. Pero quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan del joven rico que acudió a Jesucristo y le preguntó qué hacer? Y Jesucristo le dijo para que reparta todos sus bienes entre los pobres. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Evidentemente no quiso hacerlo, no estaba en su corazón. Y Jesús, viendo al joven, lo amó. Y alguien dirá, ¿y si lo amó? ¿Por qué no le siguió para traerle de vuelta? Si lo amó, dejó que se vaya. Porque Jesucristo consideró que en ese momento no debía hacerlo. Hay veces donde es obvio que necesitamos reflexionar a solas sobre alguna cuestión. Hay veces donde por amor es preferible callarnos y distanciarnos un poco. Pero advierto, con mucha sabiduría y discernimiento, debe ser por amor. Como también hay veces donde Dios mismo no nos contesta nuestras oraciones por amor. Prefiere que meditemos en nuestros errores. ¿Por qué? Porque considera que es lo mejor, para no tener que recurrir a la disciplina, porque Dios disciplina también. Dice, hijo mío, no tomes en poco la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Miren, nuevamente, la motivación es el amor. Todo lo relacionado con los demás, sea del tipo que fuese, nuestras interacciones con los demás deben ser motivadas por el amor hacia nuestro prójimo. No porque nos hayan dado algo, sino porque Cristo ya nos lo dio todo. Esa es la extraña deuda de amor. Ahora, este pasaje también nos enseña, en segundo lugar, que ese amor no sustituye la ley. No sustituye la ley, sino que cumple, que resume, que satisface la ley de Dios. Y esto sí que es raro para la mayoría de las personas hoy en día. Saber que el amor cumple la ley o satisface la ley. Romanos 13, 8b en adelante dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento
En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lastimosamente, las personas hoy en día prefieren seguir sus propias intuiciones, hacer lo que les dicta el corazón, pero no lo que dicta la ley de Dios. Escúchenme, no lo hagan, no lo hagan. Jesús dejó en claro que todo pecado se origina justamente en el corazón, o sea, en la voluntad del hombre, ahí se origina. Sin importar si después se materializa el pecado o no, pero se origina en la voluntad del hombre. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso nace de nuestro corazón. Lo triste es que muchas iglesias hoy desechan la ley. Dicen que la ley pertenece al antiguo pacto que nuestro Señor Jesucristo ya abolió. Pero es obvio que en este pasaje Pablo está hablando de la ley. Hay una conexión inseparable entre la ley y el amor. 3 veces lo dice Pablo. 3 veces dice que la ley y el amor caminan de la mano. Versículo 8. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no cometerás adulterio, no matarás, etcétera, etcétera. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente se refiere a los 10 mandamientos. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vemos así que los 10 mandamientos no son simples consejos de conducta para nosotros. Son mandatos que debemos obedecer. Ahora, tampoco quiero que confundamos lo siguiente. Obedecer la ley no salva a nadie, en absoluto. Solo Cristo puede salvar. Solo una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo te puede salvar. Un arrepentimiento genuino te puede salvar. Observar la ley después de obtener la salvación como forma de pago o como retribución por la salvación tampoco es válido. Ni te salva ni te sirve como forma de pago. Hace rato dije que no intentemos pagar a Jesús por nuestra salvación, porque no podemos hacerlo. Tratar de obedecer toda la ley no nos sirve para obtener la salvación, entonces ni sirve para pagar por ella. Entonces, ¿qué sentido tiene observarla? ¿No? Lo explico con este ejemplo. Me tocó viajar a otro país. Y cuando uno llega ahí, uno se siente un poco incómodo porque todo es medio desconocido, uno no conoce las costumbres, uno no conoce la forma de vivir, cómo se conduce la gente ahí. Y uno empieza a observar, a preguntar cuál es la manera correcta de conducirse en ese país, en ese ambiente. Y me imagino que si uno se quedase a vivir y a dormir también en ese país, con mucha más razón debería aprender cómo vivir de la mejor manera en ese país. Pero en resumen, sea como sea, conducirse correctamente en otro país no le convierte a nadie en ciudadano de ese país, ¿verdad? Pero si por alguna razón uno obtiene la ciudadanía de ese país, se hace imperativo conocer las leyes y la constitución de ese país. Porque al final ese es el marco jurídico en el cual uno se va a desenvolver a partir de ese momento. Hermanos, en el momento en que nos convertimos,
pasamos a ser ciudadanos del reino celestial. Y no es que adquirimos una segunda nacionalidad adicional como podemos hacerlo aquí, sino esa ciudadanía pasa a ser nuestra única ciudadanía. Estábamos en otro ambiente, pertenecíamos a otro lugar y ahora tenemos una nueva ciudadanía. Y como ciudadanos del reino celestial, debería ser nuestra máxima prioridad conocer cómo uno se conduce ahí, cómo yo me conduzco en el reino celestial. Pues para saber eso tenemos la ley. Y no me refiero a absolutamente todas las ordenanzas que Dios dio al pueblo de Israel. Acordémonos que la ley mosaica se divide en 3 categorías. Está la parte moral, ceremonial y civil. Lo que se refiere a lo ceremonial y civil eran para el pueblo de Israel. Bueno, lo moral también, pero la parte moral nos describe el estándar de Dios para el ser humano en general y nos aplica a nosotros. Es aquello que Dios quiere lograr en nosotros. Miren, interesantemente Jesús en muchas ocasiones usó la siguiente expresión: porque el reino de los cielos es como, y sigue alguna descripción del reino de los cielos, de cómo es en el reino de los cielos, cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Y esto debería despertar nuestro máximo interés, porque no nos está hablando de un reino lejano de acá, sino que nos está contando cómo son las cosas en el reino al cual yo pertenezco, del cual soy ciudadano. Debo saber cómo conducirme en ese reino, no cuando esté en el cielo ya, sino acá en la tierra. En el pasaje de hoy, entonces, nos resume la ley y nos muestra cuál es su objetivo final. Me contó un hermano que el término jurídico es ¿qué concepto jurídico protege? O un bien jurídico, en este caso al hermano. Él iba muy conectado a la respuesta que Jesús le dio a un intérprete de la ley sobre los mandamientos más importantes. Miren, los judíos, igual que nosotros hoy, siempre andaban haciendo categorías sobre qué es más importante para Dios. Que esto sí a Dios le es muy importante, le da mucho peso. Bueno, esto no tanto. Esta falla prácticamente ni mira, no le importa a Dios. Estaban haciendo categorías y muchas veces nosotros en nuestra mente andamos de la misma manera. Y Jesús le dijo al intérprete de la ley, Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento está interconectado. Y todos los mandatos son importantes. Todos los mandatos pretenden lograr en nosotros una sola cosa: amar a Dios por encima de todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el espíritu, esa es la esencia de la ley moral que Dios dejó. Ahora, la psicología moderna humanista nos dice exactamente lo contrario. Y lamentablemente se puso de moda. Hoy se enseña que debemos amarnos a nosotros primero
para poder amar a los demás. Hoy escuchamos que tenemos que querernos, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que autoayudarnos. Está bien, dicen. La Biblia ciertamente enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Tenés que amarte a ti mismo primero. Eso es lo que se enseña hoy. Pues tenemos un gran conflicto con eso. Si fuese así, Jesucristo no hubiera dicho que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Hubiera dicho que se resumen en 3. Ámate a ti, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero no lo dijo. No fue eso lo que él dijo. Él dijo que son solamente 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y nos va aclarando cómo hacerlo. A Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque Cristo asume correctamente que tú y yo nos amamos a nosotros mismos de sobremanera. Esa es la pura verdad, aunque muchos no lo creen. Miren, hasta el que se suicida lo hace porque cree que va a estar mejor muerto que vivo. Lo hace porque se ama, cree que va a estar mejor ahí. Nunca lo hace porque se odia. Todo acto que el hombre hace es porque se ama a sí mismo. Nosotros nos amamos fervientemente. Eso es lo que la Biblia asume correctamente. Y de hecho, ese es el razonamiento de Pablo también en Efesios 5, cuando ordena que a los esposos que amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Pues, ¿qué hacemos con nuestros cuerpos? Lo amamos, lo mimamos, lo cuidamos, lo sentamos en un sofá para ver el partido, lo sustentamos. Pues miren, después de casarnos, estamos unidos con nuestras esposas. Somos un solo cuerpo con nuestra esposa. Por eso Pablo dice, el que ama a su mujer, se ama, a sí mismo se ama. Así que si quieres arruinar tu vida, marido, arruinarle la vida a tu esposa. Y ya está. Habrá logrado. Y si no quieres hacerlo, entonces ama a tu esposa, la cual forma un solo cuerpo contigo. Y te estarás amando a ti mismo. Eso es lo lógico. Eso es lo que cae de maduro. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Teniendo como base el amor propio, nos manda a amar a los demás como nos amamos nosotros, con la misma energía, la misma creatividad, con la misma preocupación, con la misma entrega. Preguntemos de otra manera. ¿Querés ser feliz? Pues entonces busca la felicidad de los demás. Porque la Biblia dice, más bienaventurado, más dichoso es dar que recibir. Pero si te encierras en ti mismo y pensás solamente en ti mismo, vivirás una vida desgraciada y miserable. Miren, solo piensen en alguna persona que ustedes conocen que vive centrada en sí mismo, que todo es para mí, que yo. Después de analizar su vida se van a dar cuenta que en realidad vive una vida miserable. Que la felicidad que tanto pretende lograr, en realidad se le transforma en desdicha. Porque la verdadera felicidad proviene de la obediencia a la palabra de Dios. Y todo lo que nos manda, dice Pablo, al final, a la postre, se resume y martilla en una sola parte. 2 mandatos. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Hace esto y vas a vivir una vida llena de gozo.
Los 10 mandamientos entonces nos muestran cómo amar con el amor de Cristo. Porque a la larga es de eso que se trata absolutamente todo. Y Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En el Antiguo Testamento ciertamente ya habla del amor que debemos tener hacia el extranjero, al huérfano, a la viuda. Pero el amarnos unos a otros es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Por la forma en que debemos amarnos. Jesús dice que debe ser como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Pues dando su vida en la cruz por nosotros. Ahora nos manda a amar a los demás como Él lo hizo. Dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cómo? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el modelo que debemos seguir. Y agrega en el versículo 14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo que une todo es el amor. Vestirnos de amor es lo mismo que vestirnos del Señor Jesucristo, como manda en Romanos 13:14, y vamos a estar viendo el próximo domingo. Ahora, imaginémonos una persona que diga, yo voy a robar a mi prójimo. Yo sí voy a cometer adulterio. Yo codicio lo que los demás tienen. ¿Cómo ellos no me van a tener y yo no? Pero, atiendan, eso no quita que yo siga amándolos. Yo voy a hacer todo esto, pero igual yo les amo. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es absurdo, ¿verdad? No tiene sentido, es ilógico. No hace falta ni entrar en detalles. Porque Romanos 13:10 dice correctamente que el amor no hace mal al prójimo. Si queremos vivir sin perjudicar al prójimo, pues evitemos lo que los 10 mandamientos prohíben y hagamos lo que ellos ordenan, que en resumen son amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley real, esa es la verdadera ley, dice Pablo en Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice un teólogo, las leyes de Dios son los ojos del amor. Esa es una gran verdad. Pero si todo lo que yo hago debe estar motivado por amor, pero descubro igual que Pablo, como él dice en Romanos 7:23, que todos mis miembros están permeados por el pecado, entonces sí necesito que me digan cómo amar. Necesito una luz que me alumbre mi camino para saber por dónde andar, por dónde transitar. Necesito ver claramente para no errar. Por eso Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos va a guiar, nos va a iluminar en medio de esta oscuridad del mundo. Sin ella es imposible avanzar en la vida cristiana. Yo, por naturaleza, no sé mejor que Dios cómo amarle a Él, ni lo que conviene a mi prójimo, ni lo que conviene a mi esposa,
ni lo que conviene a los demás miembros de IBG, ni los compañeros de trabajo, universidad, etcétera, etcétera, ni lo que le conviene a mis hijos. Yo necesito la palabra de Dios para saber cómo hacerlo. A veces como padres nos parecerá más amoroso no disciplinar a nuestros hijos cuando desobedecen. Pero Dios nos dice en su palabra que la disciplina bien aplicada, en medida correcta, sin humillación, es una muestra de amor. De hecho, el que no disciplina a su hijo lo aborrece, dice la Biblia. Hay padres que dicen que no disciplinan a sus hijos porque los aman demasiado. Y resulta todo lo contrario. No es porque los aman demasiado, sino porque no los aman, dice la Biblia. Y en cuanto a nuestra relación con los demás hermanos, nuestra interactuación con ellos, dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimular al hermano para que lleve una vida piadosa. Ese es un acto de amor. ¿Y cuándo? ¿Cuál es la mejor oportunidad para hacerlo? Lo dice inmediatamente después en el siguiente versículo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Congregarnos para adorar a Dios, escuchar su palabra, está correcto. Pero a la vez es un acto de amor hacia mis hermanos. No siempre vamos a tener la oportunidad de interactuar con todos, pero debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para estimular con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestros consejos. Concluyendo, hermanos, debemos admitir que no somos más sabios que Dios. No sabemos cómo conducirnos delante de Él. Y si queremos amar a Dios y a los demás de manera apropiada, pues obedezcamos sus mandamientos. Ellos nos van a guiar al amor apropiado. Dice Jesucristo en Juan 14:15, si me améis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Bueno, quizás más de uno se siente un poco abrumado ahora, después de tanta insistencia en cuanto a guardar los mandamientos, amar al prójimo. Por eso quiero concluir con una analogía que leí y que nos muestra el panorama desde otra perspectiva, desde una perspectiva diferente, que es de esa perspectiva que nosotros deberíamos ver la vida cristiana. A mí me gustó mucho y me ayudó a comprender la grandeza y plenitud del amor. Bueno, todos sabemos que la escala musical se compone de tan solo 7 notas básicas. Acá los hermanos de la alabanza lo saben perfectamente. 7 notas básicas y de ahí se deriva todo. No hay más de eso en el mundo entero. 7 notas básicas. Y no son difíciles de aprender tampoco, son fáciles. La mayoría de los niños pueden aprenderlas en 1 hora y piquito. Pero aquí viene lo fascinante. Ni los grandes compositores como Händel, como Beethoven, pudieron agotar el uso de esas notas combinándolas en obras musicales. Imposible, porque sus variaciones son infinitas. Ningún compositor puede lograr agotar las combinaciones en el transcurso de toda su vida. Por eso todos los días salen nuevas canciones, nuevas melodías. Y para los que nos gusta la música,
Resulta sumamente placentero disfrutarla. Pero no solamente eso. La música también es capaz de mover nuestras fibras más íntimas. Lleva nuestras emociones a donde no llegarían de otra manera. Y todo eso con 7 notas básicas. Pues lo mismo sucede con el amor piadoso. Emplea cosas básicas, cosas que parecen insignificantes, sencillas. Pero estas cosas básicas combinadas en sus infinitas variaciones producen resultados grandiosos en las personas. Pueden controlar el temperamento más impetuoso de alguien y guiarlo a la razón. Pueden suprimir las malas cualidades en una persona y desarrollar las mejores cualidades en ella. En fin, logra transformar a los hombres para que sean cada vez más semejantes a Cristo. Recuerden, la grandeza de carácter de una persona es el resultado de una vida piadosa. Y a todos nos impresiona, nos impacta observar la vida de una persona piadosa, esa que pone en práctica el amor real. Es como deleitarse con una hermosa sinfonía. Hermanos, si en esta mañana te sentís animado a ser más piadoso y de repente no sabes por dónde empezar, te quiero dejar la regla de oro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para que empieces a articular todo esto en tu vida. La encontramos en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si pensás hacer algo con tu hermano, decir algo de él, o lo mismo con cualquier otra persona, analiza primero si te gustaría que te hagan a ti lo mismo. Y después, si eso realmente a la larga le va a beneficiar a tu prójimo. Es como alguien ha dicho, si amamos a Dios con todo nuestro corazón y a los demás con todo nuestro corazón, podemos hacer lo que se nos plazca. ¿Por qué? Porque solo vamos a querer hacer lo que complace a Dios y lo que beneficia a los demás. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, que es tan sencilla, pero que es tan clara, Padre. Y tanto nos cuesta ponerla en práctica. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes. Padre, que realmente podamos aprender cada día más de ella, conducirnos en este mundo, sabiendo que somos ciudadanos del reino celestial, que somos hijos tuyos, Padre. Que nuestra vida estimule a otros a ser cada día más piadosos, que estimule a otros a obedecer tu palabra cada día más. Dejamos en tus manos este mensaje en nombre de Cristo Jesús. Amén.